Bienvenidos a un nuevo Facebook Live de Descentralizado aquí en vivo desde el Blockchain Summit Latam 2018, el evento más importante, ya lo saben, de América Latina en su historia sobre blockchain. Y estamos, nuevamente nos tocó en este turno rotativo con Leo Salgado, nuestro experto developer en blockchain, y un honor también aquí estar, un peso pesado, estamos hablando nada más que el encargado para blockchain de Latinoamérica de IBM, que es Martin Hagelston. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Bienvenido aquí a Descentralizado. Con Leo. Martin tuvo recién una charla sobre lo que es la blockchain pública y la blockchain privada. Y hay toda una discusión en el ambiente sobre la blockchain pública y la blockchain privada. Pero nosotros por lo menos hemos llegado a un consenso como que se tiene que ver como en la casuística, en el caso a caso. Claro, básicamente el tema de cómo aplicar una blockchain pública y una blockchain privada depende mucho del caso o de la industria o de lo que se quiere solucionar o cubrir con la blockchain. O sea, yo tengo entendido que el tema hoy día mucha gente se abandera por el tema de la blockchain pública, pero en realidad hay necesidades, como veíamos delante en la bolsa de comercio, IBM LED solucionándole un problema interno. Y así hay muchas otras aplicaciones del mundo real que se pueden llevar a cabo con blockchain privada, claro, como otras con blockchain pública. Desde IBM entonces no se hace un versus desde lo que es la blockchain pública y la blockchain privada. No. ¿Cómo es la visión? De hecho, nosotros no hablamos de blockchain pública y blockchain privada. El título de la charla era así, pero yo enseguida traté de llevar los blockchains permisionadas versus blockchains abiertas. Claro. ¿Sí? La realidad es, por blockchains permisionadas son las blockchains donde para poder participar hay alguna especie de mecanismo para poder pertenecer. De barrera. Sí, o sea, es una red de negocios donde hay un grupo de empresas que se juntan para hacer más eficiente algún determinado proceso. Entonces, para poder participar en esa red hay alguna emisión de certificados, etcétera, que eso puede ser, dependiendo cada caso de uso, puede ser o las empresas fundadoras de esa blockchain, o pueden ser el consorcio, o puede ser un regulador, etcétera. El mecanismo puede cambiar, pero básicamente la diferencia está en que en las redes permisionadas tengo algún mecanismo para poder participar de esa red. Participar es poder tener un nodo de esa blockchain y poder validar esas transacciones. ¿Y por qué la diferencia? Es porque privada y pública, la mayoría de veces uno lo piensa con el tema del acceso a los datos. Y yo puedo tener una red permisionada, o sea, estas redes que para participar tengo algún mecanismo para poder entrar, pero al mismo tiempo hacer que los datos de esa red sean públicos. Y dependiendo del caso de uso, podría ser válido. Entonces, ahí hay una mezcla de conceptos que creo que vale la pena. Es más multifactorial que simplemente público-privado, en ese sentido, como que hay capas que se pueden entrecruzar, como decía, que sí. acceso con barreras, pero con muestra de datos públicas, o viceversa de repente, ¿no? Claro. No sé. A ver, el tema de la barrera suena a un tema restrictivo. Suena un tema restrictivo y en realidad es cuando un grupo de empresas deciden hacer un proyecto de estos, lo que buscan es hacer más eficiente un proceso. Probablemente algo que ellos ya hacen, no sé, un retailer con un productor de alimentos, un distribuidor, etcétera. Hoy ya operan, pero lo que están buscando es ese proceso hacerlo más eficiente, ese proceso hacerlo bajando los tiempos, bajando los costos, etcétera. Y lo que buscan es tener una plataforma en la cual pueden compartir los datos, donde pueden transaccionar de forma segura, teniendo una única visión de la verdad, sin tener que estar haciendo cuadraturas, sin tener que estar haciendo procesos para validar los datos ex post, etc. Entonces, ahí cambia un poco el objetivo de una red pública tiene que ver más con el hecho de poder transaccionar con resistencia a la censura, o sea, yo poder enviar dinero sin tener un intermediario a quien se lo pueda censurar, por ejemplo. Y para eso son muy buenas las redes públicas. O sea, Bitcoin, Ethereum y todas esas redes son muy, muy buenas para eso. Para estos otros casos de uso, la realidad es que podemos tener redes que son más simples, o sea, menos cantidad de participantes y métodos de consenso también mucho más simples. Porque si bien los participantes son empresas que son distintas, tienen una relación de confianza. O sea, son empresas que transaccionan entre sí, que hacen negocios entre sí, son empresas que quizás pueden tener hasta contratos entre sí. Entonces, existe alguna relación de confianza, entonces yo puedo tener modelos de consenso que son un poco más simples que la prueba de trabajo.
por otro lado, así como las empresas pueden hacer negocios entre ellos, por ejemplo, tenemos el otro lado de la blockchain pública, economías colaborativas, por ejemplo, en donde ahí es necesario que todo esto sea completamente abierto, que haya un ledger abierto, etcétera, en donde se pueda ver el avance de las transacciones, el resultado de las transacciones, etcétera. Desde mi punto de vista, son dos aristas que tienen, aparte de diferentes casos de uso, diferentes derivaciones que se pueden ir combinando. Totalmente. ¿Cachai? Y como hablábamos ayer con Microsoft y con Hyperledge, se están desarrollando las tecnologías para ese lado, entonces... o sea, con sí. el Azure Blockchain Workbench y con lo de Hyperledger también, ¿o no? Claro, son Sí. tecnologías que van a permitir implementar tanto blockchain públicas como privadas por igual. En ese sentido, ¿como qué caso como concreto de repente uno le puede mostrar a la gente como que todavía tiene estas dudas de separación? Nosotros como IBM nosotros implementamos Hyperledger Fabric, o sea, el proyecto en el cual nosotros estamos trabajando es Hyperledger Fabric, somos uno de los miembros fundadores de Hyperledger. Y Hyperledger nosotros lo tenemos nuestro offering en la nube, donde nosotros podemos ofrecer eso a los clientes o podemos hacer implementaciones on-premise, etc. Casos de uso puntuales con clientes, hemos hecho más de 400 hasta el año pasado. O sea, ¿En qué periodo de tiempo? En los últimos 2 años. Bastante, o sea, claro. 400, y 10 en Latinoamérica, o sea, ya empiezan a haber casos de uso. Hoy vimos el de la Bolsa de Santiago, ese es uno de ellos. Yo conté sobre casos de, por ejemplo, Carrefour con BRF, que estamos haciendo un caso para seguimiento y trazabilidad de alimentos en Brasil. El caso de AMIS, que es la Asociación de Seguros en México, donde se está buscando reducir el fraude en la emisión de seguros, como si fuera el seguro obligatorio aquí de Chile. Allí hay mucho fraude porque se imprimían seguros y se iba al taller y con eso los talleres arreglaban los autos y cuando le iban a cobrar el seguro tenían un problema. Entonces se están haciendo estos ledgers para poder certificar la validez de determinados seguros. Y así como proyectos más grandes, más ambiciosos, tenemos un proyecto que se llama Global Trade Digitalization, que es un proyecto que empezamos con Merck y que lo que busca es unir a todo el ecosistema del comercio exterior. En una sola red tener exportadores, importadores, terminales, ¿desde los micro a los macro? Autoridades portuarias, aduanas, etcétera, y que toda la información que tenga que ver con el avance de un contenedor, y no solamente eso, sino que la digitalización del proceso, o sea, que toda la documentación que se necesita del proceso y todas las distintas aprobaciones y certificados que se tienen que hacer para avanzar con una carga, esté todo en una misma plataforma. Cuando hablamos de una solución sobre blockchain, no quiere decir que toda la solución esté en blockchain, ¿no? O sea, ahí hay gestor de contenidos, o sea, yo los documentos probablemente no los tengo en blockchain, pero sí estoy notarizando esos documentos en la blockchain, estoy manejando todo el tema de este flujo de aprobaciones en la blockchain, etc. Entonces, ese proyecto es bien importante, es bien ambicioso, porque lo que busca... ¿En qué etapa está actualmente el proyecto? Hoy hay ya, o sea, se empezó este proyecto con una prueba donde se mostró cómo se hacía una exportación de tulipanas desde África a Holanda, al puerto de Rotterdam. Así comenzó el proyecto hace 1 año y medio atrás, más o menos. ¿Los tulipanes tienen por alguna analogía particular con la economía? Porque hay como toda una historia. Hay toda la historia con el tema y se compara con la burbuja con Bitcoin. Pero no Sí, tiene sí. nada que ver, es un producto que se importa. Coincidencia. Se exporta muchísimo a Holanda y se eligió en ese momento ese producto. Y hoy por hoy ya se han unido muchísimos más puertos, muchas más autoridades portuarias. Se está en una etapa como de beta. En enero, IBM y Maersk anunciaron un joint venture, están armando una empresa nueva con la cual se va a comercializar esta nueva red. Y se está en una etapa donde se están subiendo aduanas, autoridades portuarias, que es como el primer paso, porque una vez que yo tengo a la aduana y la autoridad portuaria, el paso aceptando estos documentos digitales, el exportador es el primero que quiere eliminar el uso del papel y poder hacer más eficiente esto, ¿no? Entonces, claro, tener una trazabilidad además de todo el proceso. Todo el proceso. Y eso, bueno, ¿está pensado en una primera instancia para los grandes exportadores o se puede subir cualquier tipo de exportador? O sea, la red está pensada, o sea, en esta etapa está más pensado para exportadores más grandes. La idea es hacer más eficiente el proceso para poder subir a otros exportadores. Pero es un poco como terminé la charla hoy. La realidad es que estamos en un momento donde los primeros, estos early adopters, lo que hacen es formar cómo se va a trabajar, cómo van a ser las industrias para adelante. Entonces,
estamos trabajando con los exportadores hoy más grandes y las navieras más grandes y algunos puertos que son bastante representativos para tratar de diseñar este sistema en conjunto. O sea, estamos en una etapa más... no sé si la palabra es prueba, porque realmente con algunos productos, con algunas exportaciones ya se está haciendo, pero no a gran escala. Entonces se está aprendiendo la tecnología antes de masificar, ¿no? Hemos visto en el Summit una explosión grande de ideas. De grandes proyectos. Sí, Zeppelin, ya le había hablado. Yo creo que esta es la etapa más de empezar a escalar. O sea, tuvimos 2 años, o quizás en Latinoamérica un poquito menos, 1 año de hacer mucho piloto, mucho MVP, y ahora se viene este año a empezar a escalar, a hacer redes más grandes. Aparte, el valor de todo esto empieza a tener más valor cuanto más miembros tiene una red, ¿no? O sea, el valor de la red aumenta a medida que la cantidad de participantes aumenta. Entonces, si cada uno empieza a hacer su red por separado, o sea, suponete yo soy un exportador y digo, ¿sabes qué? Yo quiero hacer una red con mi autoridad portuaria, conseguir a la autoridad portuaria del otro lado del mundo es todo más complicado. En cambio, si empezamos a formar estas redes que ya empiezan a estar todos, después es mucho más atractivo para el que entra subirse a este nuevo, pues ya obtiene todo el valor de esa red. Claro. Y sirve también eso para como calmar un poco las ansiedades o los prejuicios de repente también que existen sobre el tema de la blockchain para la gente que lo asocia inmediatamente como conversábamos un poco fuera de cámara, que lo asocia inmediatamente a la cripto la asocia inmediatamente a temas de lavado de dinero o fluctuaciones, y darse cuenta que el aparataje técnico y la aplicación en el mundo real de la blockchain están alcanzando tal nivel que te aseguran una confianza, o te deberían asegurar una confianza en la tecnología. O sea, lo está adoptando IBM a escala global, lo está adoptando otras empresas gigantes. Y en ese sentido, ¿cómo ves todavía este proceso, lo que queda por venir, lo que se viene entre lo que va a ser la adopción masiva, el entendimiento masivo de la gente de lo que es la blockchain y lo que se está produciendo ahora, que ya como lo que está haciendo IBM, estos grandes proyectos que se están realizando? Sí. ¿Cómo ves ese proceso? Todavía, a ver, yo veo que los clientes están aprendiendo del tema, o sea, lo que sí veo es que todos quieren aprender del tema, o sea, uno va y propone hacer una charla de blockchain, un workshop de blockchain para una determinada industria y se llena, o sea, vemos este evento lleno de gente, hace algo para una industria en particular, un desayuno para una industria, y la realidad todos esos eventos se llenan, o se le propone a un cliente, vamos a hacer una charla, ya sea técnica, ya sea de negocio, se llenan, o sea, quieren aprender. Y no solamente eso, no quieren quedarse en la charla, sino ya quieren empezar a meterse con la tecnología. Entonces, nosotros tenemos un modelo de empezar a trabajar de a poco. O sea, Andrés contó nuestro modelo de arrancar con este esquema de charlas. Andrés Araya, en la Bolsa de Santiago, en su presentación, él contó cómo arrancar con estos workshops o estas charlas técnicas, a partir de ahí hacer un piloto, un MVP, aprender de la tecnología y recién ahí empezar a escalar. Y yo creo que es un proceso que las empresas tienen que hacer, porque acá el tema no es solamente tecnológico, el desafío es empresas trabajando juntas en diseñar un sistema. Hay un tema más de gobierno, y no digo de gobierno por el gobierno de políticos, sino de governance, de proyectos, de juntarse, empresas que a veces compiten entre sí y empezar a trabajar juntos. Eso es algo que es nuevo. Ver oportunidades. Y que tienen que aprender de eso también, tienen que aprender cómo diseñar un sistema que le sirva al ecosistema. Entonces ahí hay algo que va a seguir un proceso. Puede dar mucho más frutos que capturando y acaparando la tecnología. O sea, podríamos decir, claro, que dentro de tu visión es súper bonito pensarlo, como que la blockchain promueve la colaboratividad. Yo creo que la blockchain promueve la colaboratividad. O sea, el valor de la blockchain está en poder transaccionar en un ecosistema. O sea, definitivamente. O sea, y ya sea empresas que forman parte de una cadena de valor, no sé, el supermercado con sus proveedores, o empresas que compiten entre sí, pero tiene más valor generar este estándar donde todos pueden estar transaccionando entre sí y no hay que reinventar la rueda cada vez que yo me quiero conectar o a tener que arrancar algo de cero, ¿no? Entonces sí, yo creo que sí. Para ir cerrando un poco y no voy a quitarte más tiempo también, ¿cuáles tú crees que son los grandes desafíos de la industria en el corto plazo? Digamos que tienes una visión también privilegiada como encargado para Latinoamérica de blockchain desde IBM, entonces hay un prisma particular y sería rico poder compartir esa visión con la gente. Lo primero creo es esto de empezar a trabajar juntos por industria, esto es generar consorcios y empezar a trabajar juntos por industria. Lo otro es
hay una necesidad muy importante de skills. Yo creo que estos eventos, el hackathon que se armó y todo es muy bueno porque se necesita gente que conozca del tema, que conozca realmente la tecnología, que entienda para qué sirve esta tecnología y para qué no sirve, qué hace un buen caso de uso y un caso de uso que no es. O sea, hay tecnologías que están súper probadas, que funcionan muy bien para algunas cosas, una base de datos funciona espectacular para algunos casos de uso, no hay que usar blockchain para todo. Sí. Y la realidad se necesita un poco esa mirada crítica y se necesita gente empezar a entender de todo esto. Y lo otro es, hay que recorrer un camino, hay que empezar a probar con esta tecnología, hay que empezar a hacer estas pequeñas pruebas de concepto para que tanto los proveedores de tecnología como los clientes aprendan en conjunto de cuáles son los beneficios que se obtienen, cuáles son las eficiencias que se obtienen trabajando en conjunto en un consorcio y a partir de ahí se puede escalar. Entonces, creo por ahí. Y lo último, en ese sentido, para la gente más de pego, menos relacionada a la tecnología en ese sentido, ¿cómo tú crees o cómo tú ves que esto puede beneficiarlo en su vida cotidiana? A ver, ¿Tú crees que eso puede ser los mayores impactos que puede recibir la gente en el corto o mediano plazo con estos procesos? sí, a ver, sacando el tema de criptomonedas, que como yo dije en mi charla, yo soy un fanático, pero como IBM no estamos metidos hoy por hoy en tema de criptomonedas. Todo lo que tenga que ver con blockchain que implementen las empresas, que hagan más eficientes procesos de negocios, al final se va a ver reflejado en productos para los clientes. Al final las empresas hacen cosas para ofrecerles. O sea, el mundo se vuelve cada vez más competitivo y esas eficiencias se terminan trasladando en algún momento a los consumidores. Entonces la gente va a empezar a notar productos que hoy estaban más pensados para grandes empresas, las va a empezar a notar que ese mismo producto se le empieza a ofrecer al pequeño exportador, por ejemplo. ¿Y eso por qué es? Es porque se hace más eficiente un proceso, algo que antes llevaba mucho papelerío, mucho tiempo, personas teniendo que revisar, y ahora se puede automatizar ese proceso y se puede empezar a apuntar a otro tipo de clientes. Entonces yo creo que se van a empezar a traducir esas eficiencias. Mejorando la calidad, disminuyendo los tiempos, Totalmente. cosas que hoy día vivimos en el día a día, tal cual. Yo creo que por ahí va todo el impacto directo que vamos a tener nosotros como consumidores de los servicios que nos ofrecen estas empresas. En términos de, por ejemplo, en términos de identidad y manejo de datos, también hay un potencial enorme. O sea, se está hablando muchísimo del tema de privacidad Sí. y del manejo de datos, y yo creo que acá también hay un potencial grande de cómo hacer para aprovechar esta tecnología. Creo que todavía no está demasiado claro, pero cómo aprovechar esta tecnología para Readueñarnos de nuestros poder datos. adueñarnos un poco de nuestros Sí. datos y para poder hacer mucho más transparente un sistema donde poder autorizar nosotros qué datos compartimos y qué datos no compartimos. Perfecto. Muchas gracias, Martín. Un placer tenerte aquí. Estamos también, por supuesto, invitados al podcast para una conversación más grande en la plataforma Descentralizado. Gracias nuevamente, Leo. Ya vamos a seguir rotando, como la gente sabe, en este sistema de descentralizados en vivo en el Blockchain Summit Latam 2018. Muchas gracias por estar en este Facebook Live. Los esperamos para el siguiente y hasta la próxima.